Día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Rey, soberano, Padre Santo, Creador de todas las cosas del cielo y la tierra. Bendito Señor, Creador de todos nosotros, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por un nuevo día, por la vida, por la salud, por tus cuidados, por todas tus bendiciones recibidas, Señor. Padre, por sostenernos con tu mano fuerte y poderosa, Padre Santo, durante todas nuestras aflicciones, Padre, y momentos difíciles que podemos haber pasado, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar ahí, por tu consejo, Padre Santo, y Padre, te pedimos, Padre Santo, por sabiduría, Padre, y conocimiento, Padre, para poder seguir creciendo en tu bendita palabra y agradarte, Señor, cada día más. Gracias, Padre Santo, ponemos en tus manos este estudio, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues continuamos con el estudio del rey David. Miramos que pues todos los problemas que se le vinieron, ¿verdad?, al rey David después de que él cometió adulterio, y pues hasta que mataron a Absalón, su hijo, ¿verdad? Fue que se terminó el problema, que él estaba queriendo tomar el lugar del reinado, ¿verdad?, de su padre. Pero David era el escogido de Dios, ¿verdad? Entonces sí lo iba a sustituir otro de sus hijos, pero no él, sino quien Dios ordenó, quien Dios escogiera, ¿verdad? Y pues esto era consecuencia del adulterio del rey David. Entonces pues ya sus soldados acabaron con Absalón, su hijo, y pues él lógicamente sufrió mucho, ¿verdad?, cuando murió su hijo Absalón. Pero después de esto, pues ya pudo regresar él a su reinado. Regresó a Jerusalén, ¿verdad? Porque él había salido por tal de no hacer una guerra con su hijo y que también hubiera más inocentes afectados, ¿verdad? Entonces ya regresó, y después de un tiempo, nos dice la palabra de Dios. Dice en 2 de Samuel 21, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces vemos que hubo hambre, ¿verdad?, en la tierra. Hubo hambre por 3 años consecutivos. Y entonces el rey David consultó a Dios, a Jehová Dios consultó, ¿verdad? Y ya él le dijo que era por causa de Saúl, porque había derramado sangre, ¿verdad? Mató a los gabaonitas. ¿Y quiénes eran los gabaonitas? Pues ahorita vamos a ver quiénes eran. Pero Saúl, pues, fue el rey anterior, ¿verdad?, al rey David. En otros videos ya miramos que los hijos de Israel anteriormente no tenían rey, ¿verdad? Dios era su rey, pero por cuanto Dios pues luchaba, ¿verdad?, les daba la victoria en cada guerra, en cada batalla, y Él los ayudaba y proveía de todas sus necesidades, pues era Israel, el pueblo es el pueblo de Dios. Entonces Él siempre veía por sus hijos, pero pues no se lo reconocían, ¿verdad? Como hasta ahora todo el tiempo. Muchas veces tenemos bendiciones, no nos falta por lo menos algo que comer, ¿verdad? O nunca nos falta nada. Siempre Dios nos protege, ¿verdad?, de cualquier situación y de cualquier accidente tal vez que podamos tener. Dios nos protege y nos tiene con bien. Es porque está ahí guardándonos y cuidándonos, ¿verdad? Y entonces también era igual. Dios proveía todas sus necesidades y los protegía. Cuando tenían una batalla, Dios les ayudaba, ¿verdad? Dios peleaba por ellos, pero ellos no le reconocieron, ¿verdad? Entonces, ellos querían un rey como todas las naciones porque eso miraban, y pues de esa manera también nosotros muchas veces queremos hacer, ¿verdad?, lo que vemos, pero no nos ponemos a pensar en la voluntad de Dios y en la voluntad de que, porque son así las cosas. Entonces, vamos a ver aquí ¿por qué? Porque Saúl mató a estas personas, ¿verdad?, a los gabaonitas. Pues de hecho ellos pues no eran, dice aquí. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló:
Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, ellos no eran de los hijos de Israel, no era de su pueblo, pero los hijos de Israel habían hecho juramento con ellos. Y Saúl pues tomó esa mala decisión, ¿verdad? El rey anterior a David, por eso Dios lo quitó, ¿verdad? Lo quitó y puso a David como rey, porque Saúl estaba desobedeciendo a Dios. Saúl había recibido muchas veces instrucciones de Dios precisas de parte del profeta Samuel y lo desobedecía, empezó a hacer pues lo que él quiso y por eso Dios lo desechó y puso a David como rey, ¿verdad? Entonces debemos de aprender de todas estas experiencias, ¿verdad? Siempre hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios, ¿verdad? No echarlo de lado. Entonces, vamos a ver aquí en el libro de Josué 9. Cuando los hijos de Israel estaban llegando a la tierra prometida, que los guió como líder Moisés. Después murió Moisés y quedó como líder Josué. Empezaron a conquistar, ¿verdad? Ya conquistaron a Jericó. Fue cuando cayeron las murallas de Jericó y ellos pudieron entrar. Miraban pues todas las maravillas que Dios hacía para llevarlos hasta donde estaban, hasta donde Dios los tenía en ese momento, ¿verdad? Venciendo a todos los enemigos y conquistando tierras y derrotando naciones, ¿verdad? Entonces todos empezaron a mirar que Dios estaba con los hijos de Israel. Entonces dice enseguida en Josué 9, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó, y ahí usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Vemos pues que estaban ellos venciendo, ¿verdad?, a sus enemigos y conquistando ciudades y lugares. Entonces dice aquí que todos pues que todos los que habitaban ahí, cananeos, heteos, fereceos, todos se pusieron, ¿verdad?, listos para pelear con Josué, con todos los hijos de Israel. Pero en cambio dice que los moradores de Gabaón, que son los gabaonitas, de quienes estamos hablando ahora, en el tiempo del rey David, cuando oyeron esto que Josué había hecho en Jericó, ¿verdad?, que conquistó, cayeron las murallas de Jericó, se abrió el río, el Jordán se abrió para que pasaran los hijos de Israel, Dios lo abrió, ellos pues temieron, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere, que aunque por decir no son de su pueblo, están lejos de Dios, están apartados de Dios, ellos temieron, tuvieron temor de Dios, sabían que Dios estaba con ellos, entonces sabían que ellos los vencerían, ¿verdad? Que los hijos de Israel ya tenían la victoria asegurada, entonces temieron, se fingieron embajadores pero eran vecinos de ahí de ellos, entonces para hacer alianza con ellos, con los hijos de Israel, y que no los mataran, ¿verdad?, no los atacaran. Y entonces dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos
hacer alianza con vosotros. Pues sí tenía la duda, ¿verdad? Josué tenía la duda y su pueblo de que habitaban entre ellos, que cómo podían saber que venían de lejos, ¿verdad? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Pues vemos, ¿verdad?, que aquí ellos les decían, ¿verdad?, que han oído de Dios, ¿verdad?, de su Dios, del Dios de Josué, del Dios de los hijos de Israel. Habían escuchado todo lo que Dios hizo en Egipto, ¿verdad?, todas las plagas y cómo los hizo salir de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos tenían temor, ¿verdad?, de Dios. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Pues decían, ¿verdad?, que todos sus ancianos y los moradores de su pueblo los mandaron a hacer alianza con los hijos de Israel. Entonces, dice: Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jerim. Entonces, ¿verdad?, al tercer día dice que ellos descubrieron que eran vecinos de ellos, ¿verdad? Entonces, pero ellos ya habían hecho juramento. Y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Pues ellos no preguntaron, ¿verdad?, a Jehová, no lo consultaron. Entonces fue que dice que hicieron un juramento, dice: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Entonces ellos, ¿verdad?, cumplieron su palabra e hicieron, pues le dieron la importancia que tenían al juramento que habían hecho por el nombre de Jehová Dios, ¿verdad? Y entonces fue por eso que no los mataron, porque ellos tenían órdenes de matar y acabar con todos los moradores de todas esas tierras, por cuanto eran pecadores, ¿verdad?, en contra de los mandamientos de Dios, y eran abominables a los ojos de Dios, porque hacían muchas cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, después de esto, continuamos en el libro de Samuel, ¿verdad?, de la historia del rey David. Dice: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigas a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombres de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel: désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Pues vemos, ¿verdad?, que el rey David les decía que ellos que querían, ¿verdad?, para que los bendijeran, y se terminara esa sequía que había ahí, ¿verdad?, en su pueblo. Entonces, ya ellos decían que no querían oro, ni plata, ni nada de la heredad de Saúl, sino que ni querían que murieran los hijos de Israel, sino que solamente querían de la familia de Saúl, de sus hijos, 7 varones que se los dieran. Y entonces el rey David dijo que se los daría. Y perdonó el rey a Mefiboset,
hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pues había un hijo, ¿verdad?, de Saúl, que ya hemos estado mirando, de Jonatán, que Jonatán era hijo del rey Saúl, pero David y Jonatán se amaban, eran muy amigos, ¿verdad?, muy hermanos. Entonces ellos juraron, ¿verdad?, que quien estuviera, quien quedara, bendeciría, ¿verdad?, a su descendencia, ya fuera el de David o el de Jonatán. Y quedó un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset, pero David a él lo perdonó por el juramento que hizo con su amigo. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, y Mefiboset, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolotita. Pues vemos que sí había otro Mefiboset, ¿verdad? Pero este no era el hijo de Jonatán. Y ya les dio estos 7 hombres, se los entregaron, dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se postrara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Pues vemos que dice que Rispa, ¿verdad?, era la madre de 2 de ellos, que los cuidaba sus cuerpos, que las fieras no los devoraran, ni las aves del cielo, ¿verdad? Y dice, y fue dicho a David que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gabaón. E hizo llevar de ellos los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y dice, ¿verdad?, que ya pues David tuvo misericordia, ¿verdad?, de ella, y ya recogió todos los huesos de sus hijos, de los ahorcados, y los sepultaron juntos con los huesos de Saúl y de Jonatán. E hizo llevar allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios pues sanó su tierra de la sequía después de que David hizo esto. Y muchas veces podemos pensar, ¿verdad?, cómo Dios quiere la muerte de alguien, si Dios es bueno. Pero aquí había una promesa en el nombre de Dios, ¿verdad? Una promesa que se tenía que haber respetado, porque el nombre de Dios se respeta, ¿verdad? Entonces, Dios, Él no puede ser burlado, ¿verdad? Si aquí se había roto una promesa y Saúl dañó todo esto, él mató a los gabaonitas, fue, ¿verdad? Fue malo ante los ojos de Dios. Hizo un mal Saúl al haber hecho eso. Y entonces pues vemos que ya tiempo después se vinieron estas consecuencias de la sequía, ¿verdad? Que no había agua, había sequía. Y son manifestaciones de Dios, ¿verdad? Porque vemos que cuando el rey David consultó a Dios, él le dijo por qué pasaba todo esto. Entonces, para que pusieran una solución, que muchas veces pues nosotros mismos, igual que Saúl, cometemos errores, ¿verdad? Y pensamos que va a quedar todo impune, que va a quedar todo sin castigo y sin justicia. Pues Dios es justo, y sobre todo si se meten con los escogidos de Dios, ¿verdad? Porque aquí había una promesa con este pueblo, que no era pueblo de Dios, pero había una promesa. Entonces ya eran unos escogidos de Dios, y ya ellos eran protegidos de Dios, porque estaba esa promesa. Entonces,
Vemos aquí que todo tiene su consecuencia y va a llegar la justicia, ¿verdad? Dios va a pedir justicia por por ese hecho, por ese suceso que alguien hizo. Siempre va a haber justicia, ¿verdad? Y Dios tiene su tiempo y sus tiempos son perfectos. Entonces, vemos aquí que Dios quería justicia, ¿verdad? Para ese pueblo. Y pues de esa manera tuvo que morir alguien, ¿verdad? Se le entregó a alguien para que fuera restaurado ese pecado que cometió el rey Saúl, que ya ni siquiera vivía, ¿verdad? Entonces vemos que la justicia llega en el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios tiene su tiempo y en el momento menos esperado, Dios hace justicia a todo, ¿verdad? Entonces, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con tus acciones, con no dañar a nadie, ¿verdad? Porque no sabes si es un elegido o un escogido de Dios y tú le estás dañando, le estás haciendo un mal, pues ahí Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.